Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de investigación. Hoy vamos a hablar sobre ética en la investigación. Parte pues de lo que teníamos que hacer para preparar clase era una lectura. Por favor, si no han realizado la lectura, sí les pido encarecidamente que la hagan. Es una lectura importante, sobre todo porque este es un tema muy valioso en términos de entender cómo deberíamos investigar y pues a qué nos ceñimos cuando estamos investigando. Esta lectura les da pues un marco en términos referenciales de cómo se está midiendo la ética en la investigación en Colombia y pues también plantea un punto de vista crítico sobre esta. Entonces, pues importante que lo hagan em, para poder llevar a cabo pues las actividades y también para que entiendan mucho mejor todo lo que les voy a hablar aquí. Dicho eso, pues entonces voy a compartirles mi pantalla para poder hacer la presentación de la clase, ¿vale? Em, También al finalizar mm, la parte teórica, les voy a presentar, pues va a haber una actividad y esa actividad va a tener un espacio disponible en Moodle, ¿vale? Para que suban a ese espacio la actividad de manera grupal. Bueno, entonces, no siendo más por aquí, presentar. Ay, a ver. Bueno, entonces, y para recapitular, parte de lo que es importante, pues que hemos venido viendo hasta acá y que es lo que tiene que ver con el próximo trabajo que hay que entregar, es marco teórico y estados del arte. Es importante pues que ustedes nuevamente se remitan a las lecturas, se remitan si quieren a la presentación también, para poder entender el taller que también va a estar ya colgado en Moodle para que ustedes puedan saber cómo realizar pues este segundo momento de estados del arte y marco teórico. Recuerden que solamente pueden pasar a desarrollar ese taller siempre y cuando estén en verde en el taller de problemas. Las respuestas del taller de problemas las van a tener pues este fin de semana para que ustedes vean que van pues hacia dónde van avanzando. Dicho eso, estrella un meme, como siempre, pixelado eh, sobre pues cuál es la información más importante ahora que vamos a empezar a hacer marco teórico. Pues parte de lo importante es saber cuál es la información que va a ser útil al momento de ponerla a jugar con lo que yo necesito resolver en términos de problematización. Dicho eso, entonces voy a empezar contándoles una historia de algo que pues solía pasar a partir de que hay unos procedimientos éticos ahora en la investigación, pues se han cambiado ciertas prácticas, pero cuando yo estudiaba en la universidad, parte de lo que nos tocaba ver como ciclos básicos obligatorios eran materias de ciencias. A partir de ahí podíamos escoger entre química, física, biología y una de las materias que yo escogí fue biología celular y este tenía un componente de laboratorio. Como era biología celular, pues era básicamente el funcionamiento de las células y pues de los seres vivos y las células dentro de los seres vivos. Y uno de estos talleres era sobre respiración, sobre el sistema respiratorio y pues teníamos que hacer una prueba de laboratorio donde parte de esa prueba incluía pues matar a un ratón. En ese momento yo no sabía, a mí nadie me había contado sobre la ética en la investigación, tampoco lo pregunté, pero yo sí sabía o tenía plena conciencia de que yo no quería matar a nada, ni a nadie. A partir de ahí, pues le manifesté a mi profesora, pues mi desacuerdo, pues como le dije que para mí no estaba bien, que yo no estaba de acuerdo en tener que hacer ese procedimiento. Ella pues evidentemente se apoya en pues en los protocolos de ese momento, pero también en la ciencia, donde si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de ciencias fácticas, pues están basadas en un constructo
paradigmático desde el positivismo, es decir, pues es importante la experimentación y es importante la comprobación a través de la experimentación y pues lo importante es poder hacer esos datos comparables. Y pues ella básicamente me dijo eso, que teníamos que comprobar a partir de la experimentación pues lo que se decía en la teoría, que pues evidentemente ella tenía un punto, pero pues yo decidí no hacerlo. Le dije que yo prefería perder ese laboratorio que pues exponer al sufrimiento a un animal de manera innecesaria. Todo esto para contarles que este tipo de procedimientos y muchos otros procedimientos que tienen que ver con seres vivos, pues están ya regulados y pues se han ido modificando al entender pues que necesitamos que cada vez sea pues más posible hacer investigación sin que haya ningún perjuicio para nadie ni nada. A partir de ahí, pues igual lo importante es que pasé pues pude poner ese pensamiento ahí, pues pude actuar desde ahí. Lo malo es que finalmente Emilia, porque le puse nombre, Emilia murió porque se la dieron a otro grupo y fue ejecutada para comprobar que efectivamente los animales que tienen sistema respiratorio como el nuestro, como los mamíferos, pues en la falta de oxígeno mueren. Pasé la materia, pero muchos ratoncitos murieron en esos laboratorios. Dicho eso, entonces, pues entramos a entender que parte importante de la investigación tiene que estar apoyada en una ética de cómo se hace eso, que pues está amarrada a una moralidad, es decir, a unos sistemas de valores, y pues eso es lo que le da integridad particularmente a la investigación, porque pues se hace de una manera que es justa, provee justicia para todos los implicados y también de manera confiable, pues porque se puede comprobar o los experimentos que estamos haciendo en términos de investigación o las intervenciones que estamos haciendo en términos de investigación, pues son confiables porque siguen unos lineamientos que están establecidos. Esto pues digamos que tiene mucho más sentido, entre comillas, cuando estamos hablando de investigaciones mucho más experimentales que tienen que ver pues con las ciencias fácticas, con las ciencias biológicas, donde pues digamos podríamos nosotros percibir unos perjuicios mucho mayores, donde pues podemos pensar que la vida está comprometida o donde fácticamente la vida está comprometida. Sin embargo, nosotros desde las ciencias sociales y desde las humanidades y desde el diseño, pues también tenemos que entender que tenemos que actuar desde una manera que no perjudique a nadie, es decir, tenemos que ser unos investigadores éticos, morales e íntegros para pues poder también nosotros proporcionar confiabilidad desde nuestras prácticas. A partir de ahí, cuando hablamos de investigación ética o la ética de la investigación, pues hablamos particularmente de un conjunto de normas éticas que se establecen para orientar la investigación o orientar a los investigadores en todas las fases de esta investigación sobre cómo toman las decisiones y pues a partir de ahí, pues quién está siendo perjudicado, quién está siendo beneficiado, cómo vamos a reducir los perjuicios, pero pues sí es un instrumento que nos sirve en términos de normativa para pues hacer lo mejor posible y tomar las decisiones de manera pues particularmente consciente. A partir de ahí, pues en términos de la investigación o de la ética en la investigación, nosotros tenemos que entenderlo desde tres momentos. Un lugar de lo filosófico, un lugar de lo práctico y un lugar de lo reflexivo. Cuando hablamos de estos lugares, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos entonces de estos tres lugares que componen la ética de la investigación, hablamos por un lado, en términos de filosofía, del sistema de valores. Entonces, cuando hablamos de todo este lugar de lo axiológico, y es en qué creemos. Cuando nos vamos a aproximar a una investigación o a realizar unos procedimientos investigativos, pues tenemos que ver cuál es nuestro sistema de valores. Yo, por ejemplo, en el caso que les contaba de Emilia la ratoncita, pues yo creía firmemente en que no era necesario matar a ningún animal para comprobar algo que se había comprobado constantemente. A partir de ahí, pues mi sistema de valores se antepuso a mi investigación. Yo, pues si hubiera en ese momento tenido más herramientas, hubiera pensado en cómo podía hacer esta experimentación sin que estuviera por medio un ser vivo o cómo podía hacerlo, pues de otras maneras. Entonces, importantísimo, o digamos que ese es un lugar del que uno parte, pues porque, pues
también uno tiene que entenderse como ser humano, un ser humano construido a partir pues de unas dimensiones axiológicas, es decir, de valores. Y pues eso también está muy conectado con todo lo que hemos venido viendo. Entonces, el paradigma, nuestras maneras de pensamiento, cuáles son nuestras epistemologías, cuáles son nuestras ontologías, cuáles son nuestras metodologías. Y pues a partir de ahí también empezamos a ver cómo se une todo. Luego, después de la filosofía y de establecer ese sistema de valores, vamos a pasar a la práctica. ¿Qué es lo que estamos haciendo y quién se beneficia por esto que estamos haciendo? En términos de qué, de los procedimientos, por un lado, qué procedimiento vamos a hacer y quién se va a beneficiar. Y en ese caso, pues también pensar quiénes podrían ser los posibles perjudicados. Por otro lado está el lugar de la práctica situacional, cómo estamos o cómo estamos situando esa práctica, en dónde la estamos situando y cómo pues vamos a llevar esa ética al momento práctico, no solamente a cómo se establecen unos parámetros en términos retóricos, sino también en lo práctico. Y segundo, y tercero, la ética relacional, cómo nosotros nos estamos relacionando en la práctica, cómo nosotros estamos poniendo pues también nos estamos poniendo en juego en términos de esa práctica y pues cómo estamos estableciendo unos relacionamientos y unos lazos que nos permiten llevar hacia un lado o hacia el otro estos lugares de la práctica. Y por último está un lugar de la reflexión, de la reflexividad, podríamos decir también, y este tiene que ver particularmente con cómo se ejerce el poder y cómo somos conscientes de la jerarquía y la autoridad. Esto pues porque muchas veces los sujetos con los que se van a hacer investigaciones son sujetos que son vulnerables o que pues de pronto no entienden particularmente algunos procedimientos que se van a hacer y pues a partir de ahí nosotros sí podríamos estar ejerciendo un poder y nosotros desde la investigación como investigadores tendríamos que tener claro ese poder que estamos ejerciendo. Es una autoridad que de pronto no todos lo estamos percibiendo muy claramente, pero que sí existe. A partir de ahí, pues esa autoridad nos permite de alguna manera extraer una información o descubrir una información y pues tenemos que preguntarnos, o la pregunta aquí es, ¿qué estamos descubriendo y cómo estamos llegando a esa información? ¿Cómo lo estamos descubriendo? ¿Estamos ejerciendo presión sobre alguien? Esas personas con las que estamos o sobre las que estamos investigando se sienten coaccionadas, se sienten subalternas, se sienten por debajo pues de la jerarquía que nosotros estamos eh, pues manifestando o haciendo manifiesta y pues cómo se nos o cómo estamos llegando a esa información. Es la información, nos están respondiendo lo que nosotros queremos porque ellos se sienten intimidados o es una respuesta libre. Todo esto pues hace parte de entender también las dimensiones de la investigación y que no ninguna investigación es neutral ni es inocente, sino pues que tiene unas cargas que nosotros tenemos que reconocer y en ese reconocimiento saber cómo operar. A partir de ahí, cuando hablamos de ética en la investigación, pues esto es un lugar que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, porque, pues, tal como lo decía la lectura, muchos de de las investigaciones que se dieron en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, pues eran unas experimentaciones completamente crueles que, pues, digamos que no tenían ningún propósito realmente positivo, sino pues que era esta ficción de lograr la raza pura o de experimentar alrededor de qué les pasaba a ciertos cuerpos o cómo se podía generar pues una construcción de una raza que pues evidentemente era una construcción ficticia desde lo social y no tenía nada que ver con la biología o con los procedimientos que se hicieron allí. Entonces, pues hubo muchos vejámenes, hubo crímenes de lesa humanidad en la Segunda Guerra Mundial, todo pues tratando de satisfacer esta gran narrativa de la raza pura. A partir de ahí y después de darse cuenta de pues lo malos que podemos llegar a ser realmente en términos de investigación, se establece el Código de Nuremberg en la Declaración de Helsinki. El Código de Nuremberg lo que hace es particularmente establecer unos protocolos alrededor de la investigación, particularmente biomédica, sobre cómo nosotros tenemos que aproximarnos a la investigación, quiénes están siendo afectados, quiénes están participando, cómo se está dando esta investigación y a partir de ahí, pues lo que no se cumple en estos términos, pues se declara como un crimen y pues es judicializado legalmente.
El código de Nuremberg, si bien se establece para las ciencias biomédicas o para la investigación biomédica particularmente, pues tiene unos principios que se pueden y nosotros abordamos también desde las investigaciones de las ciencias sociales, del diseño, de las humanidades, que pues son o tienen una lógica pues o una razón de ser completamente clara. Porque el código de Nuremberg, una de las muchas cosas que enuncia, pero que pues es, digamos, el pilar central, es respecto a la participación. ¿Quiénes son los sujetos que están participando de mi investigación y si estos sujetos lo están haciendo de manera libre? Siempre que hacemos una investigación, y esto pues digamos en términos humanos, ya digamos en términos de otras especies, tendríamos que ver cómo se están dando estas discusiones bioéticas, pero siempre que estamos hablando de lo humano, la participación tiene que ser consentida, tiene que ser libre y en esa libertad está la libertad de participar, pero también está la libertad de retirarse en cualquier momento en el que la persona se empiece a sentir incómoda. Y pues nosotros no tenemos ninguna potestad de coaccionar a ese otro para que siga en mi investigación. Lo importante siempre va a ser el bienestar y la integridad de los sujetos con los que se está investigando y no la investigación. Entonces, eso es lo que establece el Código de Nuremberg y se establece pues particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre este código o a partir de este código que nosotros en Colombia acogemos, pues Colciencias, que es, por ejemplo, la entidad que dirige la investigación en Colombia o que acumula toda la información y mide la investigación en Colombia, pues también pues se ciña el código de Nuremberg. Y adicionalmente, pues las instituciones como por ejemplo la Universidad de Santo Tomás, que promueve de manera activa la investigación, también pues tiene unas consideraciones bioéticas que se desprenden tanto del Código de Nuremberg como de unas consideraciones propias. A partir de ahí, pues les traigo este ejemplo para que veamos cómo empieza a hacer o a ponerse en juego todo esto de la ética en la investigación. Este caso es de Postobón, que pasa en el 2013, y a partir de una investigación que se hizo, se dieron cuenta que Postobón utilizó una población vulnerable, niños en La Guajira, para probar un nuevo producto, no en términos de investigación, pues como lo podemos entender nosotros, sino de una investigación del mercado, para entender cómo era que se comportaban los cuerpos, los sistemas, pues, digamos, corporales de los niños frente a un producto, si les gustaba, si no les gustaba, si les afectaba la salud, si no les afectaba la salud. El problema es que esto no se dio de manera transparente. A ninguno de los niños se les informó, ni a ninguno de los padres se les informó que esto hacía parte de un proceso, pues, de investigación de mercados y de medición de impactos de un producto particular en una población, sino que se les dijo que era una estrategia social enfocada en nutrición. A partir de ahí, pues la participación, si bien fue voluntaria porque estaba enmascarada en una actividad que no era, o en una estrategia que no era la real. Entonces, pues a partir de ahí, de entender que hay una comunidad vulnerable que seguramente está desatendida y pues el acceso a ciertos recursos como la alimentación balanceada son más escasos, pues un conglomerado como Postobón se aprovecha de esto para pues hacer sus pruebas. Em, a partir de ahí, se descubre que lo que está haciendo Postobón es una investigación experimental con una comunidad vulnerable que no ha sido informada, que además se les han dicho mentiras y pues que esto básicamente pues es una mala praxis de la investigación, una mala praxis en todos los sentidos. Em, y pues esto le acarrea unas sanciones a Postobón. Entonces, para que nosotros pensemos que esto pasa constantemente, nosotros sobre todo desde la línea de investigación de la universidad, que es transformación social, pues nos vamos a tener que ver enfrentados en muchos momentos a trabajar con población que algunas veces será vulnerable, que algunas veces tendrá pues unas subalternancias, estarán pues en la jerarquía de poder un poco más por debajo de lo que nosotros somos como investigadores y por eso nos corresponde a nosotros tener muy claro qué es lo que les estamos diciendo, en qué términos y pues asegurarnos de la participación voluntaria, consensuada y bajo pues todos los parámetros em, pues de la investigación completamente claros, sin decir verdades a medias o sin decir mentiras.
Esto pues es otro ejemplo que pues tiene que estar o que está muy relacionado con, por ejemplo, cómo hacemos esta reflexión sobre nuestro lugar de poder y es también respecto a comunidades vulnerables. Este es un caso de una persona que estaba trabajando con la comunidad que estaba desplazada haciendo pues el plantón en el Museo Nacional. eh, una comunidad indígena que ha sido sistemáticamente desplazada. Esta persona, que era una diseñadora, quería trabajar con los tejidos de cestería que esta comunidad desarrollaba y pues en su investigación que hizo, fue a proponerles una idea a las personas indígenas, particularmente las mujeres, sobre cómo ella quería reinterpretar la cestería que su comunidad hacía alrededor de una propuesta para un mejor desplazamiento. eh, y pues lo problemático que esto era en términos pues de diseño y de entender las problemáticas de esta comunidad. A partir de ahí, pues cuando, digamos, se le dieron estas retroalimentaciones, la diseñadora dijo, no, pero pues la comunidad siempre estaba de acuerdo con lo que yo estoy haciendo y ahí pues entra la reflexividad sobre, bueno, ¿y cómo lo estás haciendo? Seguramente ellos están participando de manera voluntaria, tú no lo estás obligando, tú les has dicho para qué va a hacer todo esto, pero ¿cómo te aproximas tú a la comunidad? A lo que ella responde, no, pues es que cada vez que yo voy les llevo algo, pues como en agradecimiento que me estén colaborando. A partir de ahí, pues no hay una coacción violenta, pero pues sí hay una generación pues de un poder, donde pues claro, unas comunidades que están desplazadas, que han sido vulneradas, al ver que de pronto si responden negativamente a los pedidos de una persona que les está pidiendo información o que está desarrollando un proyecto, pues de pronto la sanción podría ser que no les vuelva a llevar, en este caso, alimentación, o pues elementos que necesitaban para su subsistencia en esta condición de desplazamiento. Entonces, hay un lugar de la jerarquía que muchas veces no opera desde lo negativo. Esta persona no quería ejercer un poder, ella quería genuinamente pues estar trabajando en comunidad, pero pues no se dio cuenta que al, por ejemplo, llevar comida, elementos de aseo, ropa, pues sí estaba generando una dependencia donde las respuestas desde el otro lado siempre iban a ser complacientes para pues poder seguir recibiendo esa ayuda. Entonces, esto pasa en diseño, esto pasa mucho en diseño para que nosotros reflexionemos, en ese caso, sobre el lugar de la jerarquía y el poder. A partir de ahí, cuando nosotros estamos investigando con comunidades, ya sean vulnerables o no, con una colección de personas o con un conjunto de personas más que una colección, pues tenemos que entender que hay unos riesgos potenciales. Los riesgos potenciales que más claros son o como que más rápido deberíamos poder identificar son los siguientes. Por un lado, la obligación, es decir, que la gente esté sintiéndose obligada a participar o que haya una coacción de por medio, que se engaño, que se omite información que puede influir en la decisión para participar. Entonces, por ejemplo, lo que pasaba en Postobón. No, yo les dije que era un plan alimenticio en lugar de una investigación experimental sobre los efectos de un alimento en particular. Entonces, pues claro, hay una información engañosa que hace que las decisiones que se tomen pues no sean en pleno conocimiento de lo que va a pasar. Que haya incomodidad física o que se esté generando una incomodidad física. Entonces, respecto a ciertos temas, respecto a ciertos géneros, se pueden generar incomodidades físicas o situaciones que provoquen estrés también si estamos diseñando, pues, si algún sistema, algún objeto que, pues, vaya a generar estrés. En la gente o si estamos trabajando con comunidades donde, por ejemplo, yo voy a trabajar con una comunidad de gente neurodivergente, donde la comunicación oral pues se les dificulta y eso los pone en estrés. Y yo lo que necesito hacer son foros de discusión. Pues claro, ahí estoy poniendo a unas personas que tienen unas capacidades particulares en un escenario de estrés. Yo como diseñadora de la prueba o investigadora debería saber cómo proporcionar unos lugares mucho más em, responsables para esta interacción. Cambios de estado emocional o de ánimo, que de eso que estoy yo generando está generando unos cambios de estados o puede generar un cambio emocional a la gente. Otro relacionado con un cambio en el funcionamiento fisiológico, voy a hacer algo que afecte el funcionamiento del cuerpo de la gente con la que estoy trabajando.
Entonces, por ejemplo, las vacunas, nuevamente, estos riesgos se pueden identificar mucho más potencialmente en investigaciones que tienen que ver con lo físico y fisiológico, pero pues nosotros también desde el diseño podemos incurrir en estos riesgos potenciales. Luego, pérdida de intimidad, reputación o dignidad. Si, por ejemplo, yo estoy generando una investigación alrededor de abuso sexual y estoy entrevistando gente y luego voy a exponer a esa gente, pues claramente esto es un riesgo donde la gente está perdiendo toda su intimidad y su dignidad. Inducir a la gente a desarrollar un comportamiento que no sea su comportamiento usual o esperado, entonces solamente en pro de la investigación yo lo voy a hacer algo que pues no es lo que está acostumbrado a hacer y le va a traer consecuencias emocionales, físicas, psicológicas. Y por último, pues está el trato que se le da o cómo nosotros nos hacemos unas interacciones con personas que pertenecen a poblaciones vulnerables, sean niños, ancianos, comunidades indígenas, personas con enfermedades, personas con discapacidad, personas con antecedentes de malos tratos, personas que están encarceladas, están en otras situaciones que son particularmente vulnerables. Y cómo, por ejemplo, yo podría tomar ventaja de estas vulnerabilidades. Un ejemplo, si yo estoy hablando con un grupo de niños, yo como un adulto podría sí ejercer, pues hacer un ejercicio de poder para que ellos me respondan lo que yo quiero que me respondan. Eh, por otro lado, hay unos errores comunes en términos de investigación. Denme un segundo que pensé que se estaba acabando la batería. Bueno, en términos de investigación, y esto pues lo he visto mucho aquí, eso no es un lugar lejano, esto es un lugar, estoy grabando, esto es un lugar que es muy cercano eh, en cómo estamos haciendo investigación. Esto pues pensando en que muchas veces y desde la universidad nos puede pasar el tiempo de investigación es muy corto y pues cómo yo voy a generar una información o unos datos. Entonces, errores comunes, fabricar datos. No, es que yo tenía que hacer unas 50 entrevistas, pero no me alcanzó el tiempo, entonces me las voy a inventar. Me voy a inventar yo las respuestas porque así configuro una consolidación de información que es falsa. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en estudios en la universidad, pues en las universidades, por el poco tiempo. Entonces yo, ay, bueno, me dijeron esto, pero yo me voy a inventar el resto de la información. Eso pues hace que la investigación no sea confiable. Por otro lado, eliminar datos. Claro, como nosotros siempre estamos buscando investigar algo que compruebe que mi hipótesis o los postulados que yo estoy haciendo son los verdaderos, pues no, de pronto yo me di cuenta en las 50 entrevistas que hice que esto está un poco en contra de lo que yo estoy tratando de defender, entonces yo voy a eliminar siempre esas respuestas que no van con mi línea de pensamiento. A partir de ahí, pues estoy eliminando los datos para manipular los datos. Todo esto pues tiene que ver con una manipulación particularmente. Luego, cuando hablamos de explotación de datos, hablamos de cómo se hacen afirmaciones indebidas, se exageran, se sobredimensionan los datos para poder justificar o hacer como más importantes los hallazgos que pues me permitan como justificar mi hipótesis o que respalden mi hipótesis. No, es que la gente sí dijo esto, X, pero yo necesito que sea más, haya más énfasis en esto, entonces yo digo que sí, que todo el mundo dijo esto y lo exagero para que se sienta mi hipótesis respaldada. Y por último, pues el plagio. Cómo nosotros debemos siempre, pues, citar adecuadamente, rendirle, pues, honrar a las fuentes y, pues, si si esta información, si esta clasificación, si esta contextualización, si este análisis no lo hice yo, sino que esto es hecho por otra persona que yo ajusto a mi investigación, pues siempre reconocer el lugar de origen de ese trabajo, citando las fuentes directas e indirectas. Eso implica también citar si es una entrevista, a quién se entrevistó, todos nosotros, lo que no hayamos producido nosotros, pues sí tenemos que eh, honrar. A partir de ahí, pues nuevamente les traigo el honrar a las fuentes, citando en APA.
Esto pues para los términos de los trabajos que tienen que entregar. Dicho eso, lo siguiente que hace que una investigación sea ética es la triangulación. Cuando nosotros hablamos de triangulación, y era algo que veíamos al principio en términos de los tipos de investigación y qué es importante, eh, al principio de semestre, la triangulación es lo que nos permite particularmente entender un problema, en este caso de investigación, desde diferentes fuentes que nos permiten contrastarlo y complementarlo y hacer pues diferentes contrapesos. A partir de ahí, pues cuando hablamos de ética en la investigación y hablamos de triangulación como una herramienta ética, pues se entiende en cómo nosotros vamos a contrastar diferentes elementos. Por un lado, la información siempre tiene que triangularse, tenemos que buscar diferentes fuentes de abastecimiento de esa data o a donde yo voy a ir a alimentar esa información. También tiene que haber una triangulación en el conjunto de investigadores. Entonces, ¿cómo tiene que haber siempre, o no todos los investigadores tienen que estar pensando siempre todo lo mismo, sino que pues siempre debería haber como una discusión evidentemente sana de qué es lo que está pensando cada uno para poder hacer contrapesos, que no sea como un dogma en el que todos estamos metidos y nadie va a hacer una crítica, sino que todos pensamos igual, sino que nos permitamos a gestionar críticamente pues los resultados y los avances. Por otro lado, la triangulación de la teoría. Nuevamente, si yo me estoy abasteciendo de diferentes fuentes, pues necesito que mi teoría también venga de diferentes fuentes. Dependiendo también del campo, va a haber unas u otras fuentes en términos de cantidad. Yo les doy el ejemplo de moda sostenible. En moda sostenible, una de las grandes autoras que tiene el tema es Kate Fletcher, pero entonces si yo estoy investigando sobre moda sostenible, necesito construir una teoría alrededor de esto y todas mis fuentes bibliográficas son una sola persona, en este caso Kate Fletcher, pues yo no estoy permitiendo que haya un contraste de información. Yo necesito traer otras fuentes teóricas, otros lugares de esos conceptos que yo quiero analizar, que no sean de una sola persona, de una sola fuente, para ver cuáles son esos otros horizontes o esos puntos ciegos que de pronto desde un solo lugar no se pueden ver. Y por último, una triangulación de la metodología para ver cuáles son todos los métodos que yo puedo aplicar para usar pues para usar en la resolución de un problema. A partir de ahí, pues lo que nos permite la triangulación para que nuevamente nuestra investigación sea mucho más justa y confiable es evitar los puntos ciegos que si tuviéramos solamente un lugar de la generación de información, de teoría, de metodología, de investigación, pues se nos quedarían como por fuera del lugar de la observación. A partir de ahí, bueno, este ejemplo se los dejo acá, es sobre, por ejemplo, este señor que es Don Norman. Él es uno de los grandes diseñadores que tenemos. Él particularmente, o podríamos decir muy vastamente, se inventó la experiencia de usuario. Entonces, pues claro, es digamos que una eminencia en términos de investigación y en términos de diseño particularmente. Él escribe este libro, Design for a Better World, y pues muchas de las críticas que se hacen aquí es que él habla, por ejemplo, de inclusión y de cómo diseñar un mundo más humano y centrado en lo humano y centrado en lo sostenible, en lo significativo. Pero, por ejemplo, a él sí lo han confrontado un par de personas, particularmente mujeres y mujeres racializadas, donde dice, claro, usted está configurando una retórica y una teoría a partir de una inclusión y diseñar un mundo, pero está parado desde una situación que es un hombre del norte global, blanco, que no percibe, pues, como los otros lugares de la vida que no responden a este proceso. A partir de ahí, pues lo que se propone o lo que se sigue proponiendo es muy sesgado, es respondiendo al diseño que necesitan las personas blancas, ricas del norte global. ¿Y qué pasa con los demás? Entonces, esto, por ejemplo, en términos de triangulación de la teoría es, bueno, ¿cómo contrarresto esta teoría? ¿Con qué la comparo? ¿Con qué le hago contrapeso? Para poder tener unas decisiones que no estén sesgadas por un tipo simplemente de pensamiento. Dicho eso, y digamos que la última fase en términos de la ética de la investigación es que haya una rendición de cuentas.
Nosotros cuando hablamos desde el diseño y pues cómo nos hemos configurado metodológicamente, disciplinarmente, ya a día de hoy entendemos, por ejemplo, la participación como un deber ser, pero pues tenemos que entender también cuál es la participación que le estamos dando a los sujetos con los que estamos trabajando. Cuando les digo esto, pues es porque muchas veces la participación es solamente para extracción de datos, pero no para diseñar las soluciones o diseñar la investigación o diseñar los resultados. Entonces, pues también tendríamos que pensar en cómo desde el diseño generamos una participación continua y una participación continua, pues que sea activa. A partir de ahí, en donde tenemos que tener, pues, hacer relevante esta participación es en la última fase, que es la rendición de cuentas. Cuando nosotros hablamos de la rendición de cuentas, es decirle a nuestro cliente, a nuestros usuarios, qué fue lo que pasó. Toda esa información que ellos me dieron, en qué se transformó, para qué fue usada, cómo se usó, y cuáles son los resultados de esa investigación y pues a partir de ahí socializar. Eso en términos de investigación se llama apropiación social del conocimiento. ¿Por qué social? Porque esta rendición de cuentas tiene que llegar realmente a lo social. Nosotros podemos hacer divulgación de la información, em, que contaría como, pues de pronto una rendición de cuentas, pero pues la divulgación de la información es mucho más para unos sectores académicos que están interesados en la investigación. La rendición de cuentas sí es directamente hacia quienes nosotros tenemos que eh, darle, pues, nuestras cuentas, a las poblaciones que participaron con nosotros, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, que pues son los que están directamente siendo interpelados y afectados. Pero, pues, por un lado, y devolviéndome un poco, hay divulgación que se hace en términos mucho más académicos, pero la apropiación social es como yo esa información que puede ser muy compleja y muy académica, la aterrizo para que la gente del común, de a pie, la pueda entender y la pueda apropiar y ese conocimiento les quede para ellos mismos. A partir de ahí hay una actividad en clase que, pues, o este era el tema de la ética en la investigación, eh, pues para que les quede claro y ustedes también reflexionen sobre cómo se están aproximando a investigar ahora en el modular. Dicho eso, pues vamos a hacer como una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora en todos los temas y llegar a las consideraciones éticas. Entonces, la actividad es, a partir de unos ejemplos que les voy a dar, tienen que determinar el tema, el problema, la pregunta de investigación, los conceptos clave, la hipótesis, los objetivos y las consideraciones éticas. Esto es lo que ustedes tienen que extraer de los ejemplos que vienen a continuación. Esta actividad la van a hacer en clase, van a hacerla en grupos de máximo 4 personas y la van a subir a Moodle, por favor. Allí hay un enlace con un Forms, entonces necesito que se metan a Moodle, hay un enlace con un formulario y ustedes por grupos ponen los integrantes del grupo y dicen cuál ejemplo cogieron y cómo van a desglosar el tema, el problema, la pregunta de investigación, los conceptos, las hipótesis y los objetivos. Y las consideraciones éticas, que pues es lo que acabamos de ver. Aquí hay 4 ejemplos. Ustedes decidan sobre cuál ejemplo quieren trabajar. El primero es Design with Dementia. El segundo es Microbial Storytelling. El tercero es Information Design and Architecture in Persuasive Pharmacy Spaces. Y el cuarto es Co-Creating Intersectional Understandings of Gender, Disability and Access. Esta es la información que tenemos, solamente esta que está aquí. Algunos de los ejemplos tienen acceso a unos repositorios si quieren revisarlos adelante, pero con lo que está en las diapositivas es suficiente para poder resolver la actividad. Esta presentación ya también queda subida a Moodle para que ustedes puedan dirigirse a las tarjetas o a las diapositivas de las tarjetas y que puedan desarrollar esta actividad. Esta actividad va a estar abierta desde hoy hasta el martes, entonces por favor desarrollen la actividad, porque pues ya que nos podemos ver, esta es la manera también de evaluar sus participaciones.
Si tienen alguna duda, pues nos vemos la próxima semana. eh, y quedo pendiente de ustedes. Por favor, revisen Moodle. Esta presentación va a quedar subida en la parte que dice presentaciones de clase y la parte que dice actividades o foros es donde va a estar el enlace de Forms para que ustedes solucionen. Dicho eso, muchas gracias y si tienen dudas, estoy pendiente de ustedes. ¿Vale? Hasta luego.